Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque más positivo. Como les mencioné antes de la pausa, ya estoy con invitado el día de hoy. Vamos a estar analizando entonces el panorama político. Sabemos que este domingo 14 se viene lo que es la segunda vuelta presidencial, donde vamos a definir si Janet Jara o José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de nuestro país. Y como siempre tenemos a nuestros buenos amigos de Contextus. Estoy con Ernesto Reynoso, quien es el director también de este centro de estudios, así que voy a pasar a conectarme con él para ir analizando entonces algunos de los últimos puntos que han ido ocurriendo en la agenda informativa. Ahora sí, me voy al computador. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Francisca, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, buen día, gusto de saludarte. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, ya no queda absolutamente nada, un par de días para enfrentarnos a esta segunda vuelta presidencial, una de las más importantes también de este año, pero algo que también fue uno de los últimos hitos fue este debate presidencial Anatel, que fue el día 9. Conversemos un poquito, ¿qué te pareció también? Si puedes hacer un análisis y qué sensación te dejó también eso. Bueno, el debate el día martes fue bastante particular porque era la última chance oficial a través de los medios, valga la redundancia, oficiales, de poder dar a conocer los lineamientos de programa. Pero para ser súper franco nos encontramos con algo un poco distinto. Fue un debate bien como conflictivo en algunos momentos. Los periodistas tuvieron quizás, no sé si poco manejo, sería injusto decirlo, pero como que no le hicieron caso y a ratos se convirtió en una dinámica muy confrontacional. Yo siento que al final, claro, se los pasaron un poco por cualquier... Y claro, estaban más concentrados ellos entre debatirse, interrumpirse, también fue como un pimponeo de quién tenía la última palabra. A mí eso me dejó un poco la sensación, era como una pelea de niños chicos finalmente en algunos momentos. Esa sensación me dejó a mí, no sé si estás de acuerdo también. Sí, además que fíjate que en el caso de Janet Jara era quemar los últimos cartuchos que le quedan en el fondo. Ella está por el todo o nada porque todas las encuestas dicen que está perdiendo. Por ende tenía que jugarse todo por el todo, digamos. Y en el caso de José Antonio Kast, es la misma lógica de siempre, un poco timorato, evadiendo. Él es bastante particular en los debates, no tiene las mismas habilidades blandas que Jara. El tema está que las elecciones no siempre se ganan por las habilidades blandas, ojo. O sea, puede ser un factor súper bueno la cercanía, pero no un factor determinante para terminar votando en el fondo. ¿Ya? Pero volviendo a la pregunta original, fue un debate complicado. Algunos decían que fue el debate más bélico que ha habido desde la vuelta a la democracia. Concuerdo con eso. Creo que Jara estaba como muy un poco ansiosa, no ansiosa que se le notara, sino que seguramente quería echar todo afuera, digamos. Seguramente sus asesores le dijeron ahora o nunca. Y en el caso de Kast le dijeron, tú aguanta en la misma de siempre, tranquilo, relajado, evades mientras puedas, porque él igual como está en la primacía, está aprovechando sus 5 minutos de fama, digamos, que igual eso se notó evidentemente en el caso de ambos en el debate. Oye, realmente sí, como te decía, bueno, aparte del debate se subían algunos extractos, incluso se hicieron memes respecto a lo que fue este debate, y como decías tú, claro, se notaba una Janet Jara más confrontacional y un José Antonio Kast más calmado que le respondía como sí o no sé, y eso le sacaba un poquito más de quicio también en ese sentido, y esos eran los minutos también donde se llenó más tensión. Dime. Claro. No, es que viene alguien. No, dale nomás, que no ya, pensé que te había pasado algo con la conexión. Bueno, respecto a eso también, como decíamos, pero ¿qué crees tú? ¿Hubo algún ganador? ¿Cómo viste tú quién salió mejor posicionado del debate? Entonces, cada uno tiene su opinión, pero ¿cómo lo viste tú respecto a Janet y a José Antonio? Yo tengo la impresión que Janet Jara tuvo mejor rendimiento que José Antonio Kast, sí. Estuvo más incisiva, estuvo más clara, hubo mayor argumentación. Creo que jugó mucho con su tema de las habilidades blandas, pero de manera positiva, no abusando, digamos, de eso. Y para mí, por lo menos, claramente un ganador fue la candidata Jara. Ahora, tengo la percepción que eso puede ser algo disímil el día domingo, porque tú puedes tener un buen rendimiento en un debate, pero no necesariamente eso va a implicar un triunfo el día de la elección.
Sí, bueno, eso es muy cierto también porque lamentablemente las encuestas no están acompañando a Janet porque, claro, algo de lo que se le ha cuestionado a José Antonio Kast es la poca capacidad de argumentación, por lo menos cuando se le consulta algo. Ha sido uno, creo, de los puntos más criticados en ese sentido, pero aún así sigue posicionándose como uno de los favoritos para este día domingo. Ahora, respecto a cómo estamos hablando, ya hablamos de los candidatos, hablemos un poco también del panorama social en este sentido. ¿Ves como efervescencia también un poco lo que es este balotaje el día domingo o ves más bien que está más calmado este ambiente electoral? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que hay poca efervescencia. Yo creo que esa poca efervescencia está dada porque está más o menos claro lo que va a terminar pasando. Yo creo que está dado por eso. Y por otro lado, eso no implica que la gente no vaya a votar, porque como hay voto obligatorio, la gente va a ir igual. Si hablamos de sentimiento, de clima social, yo creo que hay una efervescencia baja. Tengo la impresión que quizás probablemente el debate tampoco fue algo tan determinante, a lo mejor me equivoco con el dato, no estoy creando una idea, no tengo un dato empírico, por así decirlo, pero muy probablemente poca gente lo haya visto o no la suficiente, mejor dicho, porque cuando está más o menos claro el escenario que viene, se pierde la duda y se pierde el interés. Pues es como cuando tenía algo muy seguro, perdí el interés. Y eso pasa en todo orden de cosas, digamos. No solamente en la política. Digamos. Claro, es que yo creo que, como decías tú, mira, en ese punto me quiero detener, porque es verdad, el panorama en la última entrevista nosotros también ya teníamos un poco claro cuál es el panorama, o más bien claro el panorama, pero claro, yo siento que tendría que haber pasado algo muy extraordinario como para que la gente cambiara su voto, cambiara su paradigma, cosa que no ocurrió tampoco en el debate. Entonces, por eso decías tú, quizás, claro, la gente ya está tan clara que como que no le importa qué es lo que hagan, los esfuerzos que hagan, porque ya ellos van claros en cuál va a ser su voto. Que ese es el tema, o sea, el caballo que va a ganar está claro, no hay duda. Ahora, la duda es por cuánto va a ganar. Esa es la duda, esa es la duda final, pero creo que se abre todo un debate ahí porque si la derrota es muy amplia para Janet Jara, creo que deja muy mal pie al gobierno que sale y también a los liderazgos políticos que se puedan generar en ese sector, digamos. Así que es un momento complejo. Claro, y en ese sentido tú mencionaste ya el gobierno. ¿Tú consideras que el gobierno de turno perjudicó en este caso o ayudó a la candidatura de Janet Jara? Porque sabemos que una cosa es la aprobación del gobierno y la otra el presidente de la República. Pero ¿qué piensas tú? Porque todos dicen es la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Entonces, ¿consideras tú que eso la perjudicó un poco a Janet Jara? Sí, porque todo el mundo la asoció como un gobierno de continuidad, eso es lo primero. Y hay que entender que en la lógica del péndulo, que lo hemos conversado muchas veces, hay que desmarcarse del gobierno de turno, porque el gobierno de turno en los últimos 20 años ha ido de salida, ¿ya? Y esta vez probablemente no sea la excepción tampoco. Entonces no logró desmarcarse. ¿Recuerdan los debates? Meo, sobre todo en el primer debate televisivo, Meo le dijo ministra como 10 veces, digamos. Y le han sacado muchas veces los resultados de la cartera del trabajo, cuando ella fue ministra, como resultado muy ineficiente. Entonces ella nunca se pudo sacar la chapa de ser continuidad, nunca, aunque lo dijera, nunca se la pudo sacar. Y lo otro que pasó también sustancialmente, que me llamó poderosamente la atención y lo saco a colación brevemente, es que vi la franja y me llamó mucho la atención esa vuelta como al centro de Janet Jara, o sea, ver a una comunista decir necesitamos hacer crecer nuestros ingresos, todos tenemos derecho a cambiar el auto, a viajar, como que dije, wow, es como escuchar a la concertación más que a la izquierda en sí. Y también me llamó la atención Kast, que en un momento dijo que no quería nada con lo social y después dijo que amaba la PGU, que no iba a quitar nada en lo social. O sea, lo que te quiero dar con el ejemplo es que ambos volvieron al centro porque se dieron cuenta que se extremaban su discurso, perdían votos, y finalmente si alguno de los dos va a llegar a ser presidente, tiene que conservar esa mirada del centro porque Chile sigue siendo un país muy tradicionalista, sí. Sobre todo en el ámbito de las transformaciones políticas. La gente, ya lo vimos en el 2019, que eso fue como se abrió la ventana y entró un aire nomás, pero no fue un aire que llegó como para quedarse en el fondo.
sino que fue solamente algo momentáneo. Claro, es verdad lo que tú decías en ese sentido, ambos candidatos, porque por ejemplo también lo que siempre se dice es que Janet Jara es comunista y disfruta de sus privilegios, y en este caso José Antonio Kast, por ejemplo, que no, que prácticamente si sale electo vamos a perder todos los avances, vamos a volver prácticamente a lo que es la época de las cavernas en cuanto a derechos sociales. Claro. Entonces, claro, y ahí es donde ambos también han ido diciendo, José Antonio Kast, claro que es mentira, que no se va a eliminar también ningún derecho social y así definitivamente. Entonces, como tú decías, tú comprendes que esto es una transformación entonces que ellos han hecho en su discurso, pero ¿tú crees que esto va a traspasar el discurso en la práctica? Yo creo que no les queda otra, esa es la percepción que tengo, o sea, Kast, si se pone muy extremo, vuelvo atrás, y lo hemos conversado varias veces porque se puso en el tapete. Estallido social no va a haber en Chile. Claro. ¿Ya? Marchas van a haber, disconformidad va a haber, baja en la evaluación va a haber, pero estallido social no va a haber. Pero volviendo al caso, Kast va a tener que moderarse, porque en el momento que quite los beneficios sociales, la gente lo va a empezar a criticar y a evaluar negativamente, eso uno. Y en el caso de Jara, yo creo que si llegase al poder, en el caso hipotético, porque no lo va a hacer, yo creo que ella se convertiría en una mujer de izquierda de libre mercado, digamos. Entonces, ambos tendrían necesariamente que bajar 2 cambios para poder asimilar los requerimientos de la gente, porque, mira, el 2019 el discurso era: no compremos en las grandes tiendas, compremos a los emprendedores, asociémonos, genera tu pan, hace tu huerto, era todo en esa economía circular local, era como de esa claro, onda. Sí. claro, mucho desarrollo local, mucho, como dicen los teóricos, mucho desarrollo endógeno. Pero hoy día la gente no, pues la gente quiere cambiar el auto, quiere viajar, quiere cambiar el celular, quiere ampliar la casa. Y eso está todo, claro, y eso está todo vinculado a los recursos. Entonces, si tú no le das esa posibilidad, hay descontento, y esa posibilidad, la única forma que tome cuajo es que vaya vinculada con la seguridad pública, ojo, porque si la gente no tiene seguridad de ir a comprar tranquilo y que no lo asalten, no va a ir a comprar, se va a encerrar. Entonces la seguridad pública va directamente ligada a la economía. Claro, entonces como decíamos, tú lo mencionaste, somos un país tradicional y somos más bien céntricos, no nos gusta ni la chicha ni la limonada, ojalá ningún extremo, pero al final terminamos los extremos, al final terminamos en ese sentido en ambos extremos, pero bueno, como decías tú, ellos van a tener que encargarse de bajar 1 o 2 cambios y también centrarse en lo que son las necesidades de la gente. Bueno, la siguiente pregunta, tú ya le respondiste que tenía relación también con las posibilidades de Jara, bueno, nulas prácticamente de poder llegar al poder. No, o sea, eso está totalmente descartado, y no porque tenga yo algo contra ella, sino que son números. No, son los indicadores. Y los números, sería imposible, no sé, sería como que, no sé, José Antonio Kast el viernes, 2 días de la elección, chocara alcoholizado, digamos, ya. Y produjera, yo creo que recién ahí se abriría un nicho, pero no depende de ella, a eso me refiero. Ya no depende de ella. Claro, pensando en los esfuerzos. Sí. Bueno, y en este sentido yo quiero que ahora te la juegues. Te quiero poner en aprietos un poquito. ¿Por cuánto crees tú que podría ganar José Antonio Kast estas elecciones presidenciales? Bueno, tengo la impresión que Kast va a andar en los 60 puntos, 55, 60 puntos. Yo creo que Janet Jara va a andar en los 35, 37. Y yo creo que van a haber unos 8 o 10% de indecisión, de nulo y blanco. Hay gente hay gente que va a ir a votar para no ser multada nomás, y que ya no adhirió a ninguno de las 2 candidaturas. Pero si tú me preguntas, podría ser un 58, 37, y ahí la diferencia para los indecisos. Pero la diferencia podrían ser, yo creo, así como al ojo, unos 15 puntos, yo creo. Sí. Igual es buena diferencia, pero claro, como decíamos, esto fue un reflejo de lo que pasó en esta primera vuelta también, donde ganó por 2 puntos porcentuales nada más que eso, si no me equivoco, no fue más que eso, sí. Ni siquiera superaron ambos candidatos los 30 puntos también en esta oportunidad. Entonces, claro, eso igual permite hacer como un panorama de lo que ocurre en la segunda vuelta, porque a pesar de los esfuerzos, si Janet Jara, como mencionábamos, se hubiese pasado los 35, 38 puntos porcentuales en primera vuelta. No, yo te digo, a lo mejor la diferencia, si Janet Jara hubiera sacado 38 puntos,
Yo te digo que el día de segunda vuelta a lo mejor perdía por 5, perdía por 10, por 8, pero esa diferencia de 2 está súper complejo. Claro, ese es el tema, está complejo también en ese sentido, pero bueno, te quería poner en ese pequeño aprieto también porque No, no te preocupes. me gusta también porque vamos a estar más atentos a los resultados y vamos a ver qué tan cerca del pronóstico estuvieron también en ese sentido, que en realidad no discrepo mucho con lo que tú acabas de decir, creo que en realidad es como lo esperado también en este aspecto. Ahora me gustaría que hablemos de los indecisos, porque como tú decías, va a haber gente que va a ir a votar por no ser multado, aunque considero que en realidad no debería ser así, creo que es una decisión extremadamente importante como para tomarla tan a la ligera. Pero bueno, estos indecisos, ¿consideras tú que va a haber más que en alguna elección general o consideras tú que va a ser menos considerando la magnitud de lo que se está jugando en este momento? Bueno, siempre se asimila que en una elección binaria, donde hay 2 candidatos, la indecisión baje mucho, porque hay un alto conocimiento de los candidatos, ¿ya? Pero yo creo que esta va a ser la primera elección presidencial donde va a haber un crecimiento de esos nulos y blancos, de los indecisos en este caso. Incluso yo creo que puede llegar a los 10 puntos fácilmente. ¿Por qué? Porque como hay gente que no quiere ir a votar y va a ir a votar solamente por la obligación de la no multa, le da lo mismo que salga. Y vamos a volver al discurso de, independientemente de quién gane, yo el lunes tengo que ir a trabajar igual. Como que si alguien se sacara el esquino, digamos, cuando sale uno u otro, no sé, por no tocar algunos, pero la realidad esa es la realidad de todos, digamos, todos tenemos que seguir trabajando, pero yo creo que la indecisión en esta elección en particular va a ser más alta que lo habitual, y eso lo proyecto como sociólogo, digamos, en el sentido de esa desintegración o esa anomia que podría haber por parte de algún sector del votante hacia estos 2 candidatos que ninguno de los 2 los motiva o derechamente no adhiere a ninguno de los 2, ¿no? Claro, ¿consideras tú también que falta un poco como interiorizarse más en materia política? Porque yo siento que al final todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es política. Cualquier decisión que tomemos, hasta valóricamente hablando, nos sacamos lo que es un sector político, un partido político, pero ¿consideras tú que también la población en nuestro país no le toma el peso que tiene las elecciones a las que nos sometemos? Sí, pero hay que tener cuidado en la observación a esa pregunta. ¿En qué sentido? De que no es que la gente no valore, sino que el foco está puesto, la energía está puesta en otro lado, digamos. La energía está puesta en el consumo, en el crecimiento personal, en esta lógica de yo puedo, de la meritocracia, siendo que la meritocracia también es un concepto bien ambiguo como tal. Pero claro, falta, pero es que es un debate tremendo, porque el otro día escuchaba a un sector político que dice, cuando un sector político va a perder, dice, falta educación cívica. Como que su sector fuera como el apropiado de la educación cívica. Claro. Y yo creo que no tiene tanto que ver con la educación cívica, sino que tiene que ver que la energía está puesta en otro lado. En el fondo. Es como cuando alguien se enamora de otra persona, ya esa persona no le produce tanto interés. Empieza como a mirar por otro lado, digamos, ¿no es cierto? Mira la comparación, Ernesto. Sí, pues, claro. Me han contado la gente que se enamora, digamos, pero eso es lo que me han contado. Pero bueno, el tema de fondo es ese, que la energía está puesta en otro lado y aunque hubiese mayor educación cívica, tengo la impresión que igual habría desintegración hacia lo político porque está muy deslegitimado. El sistema político está muy deslegitimado porque la gente siente que el político se arregla, pues si esa idea está muy enquistada en la sociedad y es muy difícil de cambiar. Claro, y lo otro también es que, por ejemplo, el buen chileno, como decías tú, ningún candidato no provoca, los partidos políticos, perdón, ya no provocan a nadie, para no decir otra palabra. Entonces, claro, y aquí es como que la gente, más que por un partido político, por un sector, vos por el menos malo, dicen ellos, voy a votar como por el mal menor en esta oportunidad. Es como, al final yo siento que aquí se juega por el descarte en algunos casos. Sí, definitivamente, o sea, tú lo dijiste. Yo creo que el descarte, la figura del menos malo aquí es brutal porque como no hay adherencia, claro, la gente vota por el menos malo y el menos malo hoy día es Kast, porque todas las encuestas dicen que va a ganar. Claro, y porque además, la gente le asocia los temas de seguridad y que se necesita mano dura. No, y nuestro Salvador. Y la gente no quiere perder el voto tampoco. Claro. Ojo, si nadie quiere ir a votar por una persona que va a perder, eso es como ir a votar la plata en el fondo, pero haciendo un símil, digamos, en el sentido del ejercicio.
Por lo tanto, en la lógica de no perder el voto, tengo poca adherencia, como muy bien dijiste tú, voto por el menos malo. Claro, es lo que pasó yo siento lo que pasó en este caso con el fenómeno de Kaiser. Yo siento que mucha gente, volviendo un poco más atrás, quería votar por Kaiser, pero sabía que José Antonio Kast tenía muchas más posibilidades, y yo también escuchaba eso, no voy a perder el voto, así que voy a votar por José Antonio Kast. Entonces, claro, también esto básicamente es como un negocio sin plata de por medio, pero claro, también se va conjugando así esa situación como tú lo mencionabas. O sea, el único que dijo que pasaba Kaiser era Mayol, y en el programa pasado nos reíamos los dos porque a lo mejor se había tomado unas piscolas Mayol y estaba medio desorientado, pero la normalidad era imposible porque los datos decían lo contrario, y en esta oportunidad los datos dicen que la adherencia es mayor a Kast por lo que estamos hablando, por la visión de la seguridad. Ahora, eso es un tremendo desafío, ojo, porque cuando tú eres candidato puedes prometer lo que tú quieras. Pero ya cuando ya está en el poder, administrar el poder es sumamente complejo, y ahí se va a ver un tremendo desafío para el próximo gobierno, digamos. A eso te acuerdas, bueno, a eso me refería yo con la pregunta que te hice anteriormente, claro, si van a ser capaces de enfrentar su discurso después con lo que es la ejecución de su gobierno, porque una cosa son las palabras, como dices tú, y la otra ya estar en el poder y enfrentarse a las distintas situaciones, enfrentarse a un Congreso también en este sentido, que es el que tiene el poder de decisión en ambas cámaras. Entonces también no es menor lo que se viene también, sobre todo para un país que todos dicen que prácticamente se cae a pedazos, un sector, otro que hemos progresado. Entonces también al final uno ya no sabe qué pensar, y la gente en ese sentido también siente más temor, creo yo, está más dubitativa por eso, y al final con quien se endulza más un poco el oído, ahí también ha ido respecto a eso. Sobre todo, ¿te acuerdas que lo conversamos una vez? El tema de seguridad, que es tan sensible en nuestro país, y yo creo que eso también es un caballito de batalla. Mira, solamente para terminar tu idea, que es muy buena, ¿te acuerdas cuando estuvo Piñera 2, el concepto brutal era Chilezuela? ¿Te acuerdas del famoso? Sí. Bueno, y hoy día el concepto de que el país se cae a pedazos también se ha internalizado mucho. Ahora, creo, desde mi perspectiva, y tratando de ser lo más objetivo posible, creo que no es así. Hay dificultades en crecimiento, sí. Hay dificultades en seguridad pública, sí. Pero el país no se cae a pedazos. O sea, ojo, el otro día se generó toda una pugna porque yo vivo en Talca, en un sector residencial de clase media, y con mi hijo fuimos a comprar unas cositas. Y fíjate que a las 10 de la noche, en la plaza donde yo vivo, frente a la plaza donde yo vivo, el lugar, había gente practicando deporte, perritos paseando, una banda tocando, y era las 10 de la noche. Entonces le decía a mi hijo, mira qué espectacular que esto se dé como de la apropiación del espacio público. Ahora, sé que no se puede dar en todos lados. Entonces, claro, subí un mini video a mis redes sociales, y hay gente que le gustó, pero salió gente, tú desconoces la delincuencia, y el país hay que encerrarse. Bueno, si yo no estoy diciendo que eso no pase, ojo, eso pasa. Pero también hay que reconocer que el país no se cae a pedazos, porque eso también es atemorizar a la población e impedir que la gente se distraiga y también que consuma. Claro. Porque ahí los emprendedores también pierden, ojo. No solamente pierde la gente del disfrute, sino que los mismos emprendedores pierden. Claro, con esta sensación de pánico, de que prácticamente uno del trabajo, del colegio, se tiene que ir para la casa a encerrar, porque si no después uno prácticamente lo van a... Claro, literalmente. ¿Cierto? Lo quise decir así, pero tú me entendiste muy bien la idea. Perfecto, perfecto. Ernesto, bueno, entonces estamos muy ansiosos por lo que va a pasar el día domingo. Te dejo en libertad de acción porque yo sé que tienes más compromisos también, pero como siempre, gracias, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista tan entretenida. Yo la disfruto mucho también, esta entrevista, así que gracias nuevamente, y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Sí, ¿no? Por lo que tengo entendido, nos vemos la próxima semana para analizar los resultados, así que ahí vamos a estar comenzando nuevamente. Conversamos entonces, ahí te espero, Ernesto. Un abrazo para ti y para todo el equipo. Que esté muy bien. Muchas gracias por todo, que esté muy bien. Igual, chao. Chao. Bueno, y de esta forma entonces también comenzamos a finalizar esta entrevista, y como mencionábamos, bueno, el panorama es decidor en este sentido. Las cifras no es algo que se le ocurre a nuestro experto, sino que las cifras también lo avalan así en este sentido. Se supone que, claro, José Antonio Kast sería la persona que estaría llegando al poder, y bueno, vamos a ver y vamos a estar atentos si este panorama se cumple, y también cuál va a ser el porcentaje respecto a lo que va a ocurrir en lo que son estas elecciones presidenciales 2024.
25, donde vamos a definir entonces cuál es el destino por 4 años más en nuestro Chile querido. Ahora sí, vamos a la última pausa comercial y volvemos en un ratito más aquí con Más Positivo.